Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Con el gusto de saludar a la doctora. Bienvenida aquí a Debate. Preguntarle, ¿dónde surge esta intención de Donald Trump, digo, para tratar de entender el contexto político, electoral, por supuesto, pero de dónde surge, teniendo en cuenta que, por lo que hemos estado viendo, ya decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues sería esto un balazo en el pie, pero también he escuchado allá en los Estados Unidos que esto también puede representar una situación muy complicada y tener consecuencias gravísimas. ¿Cómo tratar de entender imponer aranceles sobre aranceles y sobre aranceles? Doctora, bienvenida. Saludarte, Gabriel, y gracias por permitirme compartir la teoría. Que estamos en un momento donde el tablero comercial está cambiando. Es decir, en la primera era de Donald Trump, veíamos que él aprendió a amenazar a los países a través de la imposición de aranceles, tanto al acero y el aluminio en ese momento, pero sobre todo cuando metió el acelerador para hacer esta transición obligada del Telecán al TEMEC. Durante ya su campaña presidencial para esta segunda era, pues él prometió a su base electoral que iba a amagar con ciertos temas. Y uno de ellos, él siempre dijo que era el hombre del arancel, Tariff Man. Increíble ver cómo Estados Unidos en 1947 creó justamente el GATT para liberar aranceles, pero ahora llega un presidente a la Casa Blanca y hace un retroceso. Este sistema multilateral de reglas que permite el libre intercambio de bienes, de servicios, cuando hay un tratado de libre comercio, por eso se llama libre comercio, pues ahora Donald Trump utiliza esta medida neoproteccionista, que significa usar los aranceles como un arma para tener fines y objetivos en temas de la agenda política. Es decir, los aranceles no realmente son con un fin comercial. Ni está protegiendo una industria, ni se trata de que México esté subsidiando los productos terminados en la materia prima, sino que él, bajo el paraguas de emergencia nacional, pues abusa de estos poderes que le da la Constitución para obtener a cambio pues los beneficios que pudieran darse en el plano político-social. Así que es terrible, pero esto no va a cambiar y no creamos que el 1 de marzo va a cambiar, el 12 de marzo por estos aranceles al acero y al aluminio pudieran a lo mejor matizarse. Sí hay que negociar, sí es importante el diálogo, pero tenemos que visualizar que él va a estar durante 4 años constantemente utilizando esta estrategia como un arma para fines políticos. Escuchaba con Trump, la estrategia tiene que ser un día a la vez, day by day, teniendo en cuenta que cada día puede venir una andanada nueva. Ya lo vimos apenas bajándose del avión, bueno, las declaraciones que dio en el avión, la firma que hizo, sobre todo teniendo en cuenta, muchos pensábamos que ya se estaban firmando los aranceles y no, pues se estaba poniéndose de acuerdo para que el 2, entonces de aquí al 12 de marzo, pues va a ser un mes larguísimo, doctora. Claro, y no olvidemos que Canadá es el principal proveedor de acero y de aluminio para Estados Unidos y México se convierte en el tercero en cuestión de aluminio y el noveno en cuestión de acero, o a la inversa, no recuerdo. Sin embargo, qué interesante es visualizar que algunas entidades federativas de México se van a ver gravemente afectadas en el caso de que sí se establezcan estos aranceles, como son desde Nuevo León, Veracruz, pero también estados como pudiera ser Michoacán, y a nivel localidades también, o sea, hay empleos, hay familias que dependen no solamente del propio terminado, sino inclusive de algunas cadenas de suministro. Y sin duda, algunos países no están observando bajo lupa, Gabriel, el hecho de que tienen inversiones puestas en México justo en esos sectores, como lo son Luxemburgo, Francia, Argentina, que son los principales inversionistas en ciertos estados de México para la manufactura, la transformación de estas materias primas. Entonces, no nada más es la afectación hacia México, sino también hacia intereses extranjeros. Ya, doctora, ¿cómo observas la respuesta
que ha dado el gobierno mexicano, teniendo en cuenta que, bueno, me pones aranceles, pues yo te pongo también aranceles. Leía un poco el acuerdo y tengo entendido que este acuerdo que firmó para hacer válidas los aranceles este próximo 12 de marzo implica también la salida del acuerdo del TEMEC, porque implementar aranceles, entiendo, es violatorio al TEMEC. Entonces ya plantea la salida del TEMEC, es decir, presión sobre presión. ¿Cómo observas la respuesta del gobierno mexicano, que ha optado por cabeza fría, calma, pero también pues una arancel? Y entiendo que si yo te pongo aranceles, yo México, tendría que ser en el mismo sector y no en productos que podrían llegar a impactar o movilizar a ciertos grupos de interés conservadores, republicanos en los Estados Unidos, sino tendría que ser también en el acero y el aluminio, teniendo en cuenta que además México pues es deficitario, ¿no?, en este tema del acero, doctora. Porque efectivamente México le compra a Estados Unidos tanto más acero y más aluminio que lo que le llega a vender. Entonces, realmente, si México pusiera ese tipo de aranceles, pues no es benéfico. Es decir, para poder decidir si efectivamente una estrategia de aranceles espejo en el mismo sector son viables, hay que hacer un análisis. Sin embargo, Gabriel, sí es necesario esta manera de desmenuzar quirúrgicamente sobre qué productos son sensibles para ellos en aquellos estados republicanos que decidieron votar por Donald Trump. Y de ahí la importancia, porque tú me dices, ¿cómo ves a México? Pues la verdad es que yo veo que más allá de cabeza Claro. fría, yo veo una cabeza hueca. Y de ahí la importancia y la necesidad de formar Uf. futuros líderes, formar jóvenes que tengan estas habilidades blandas, porque no hay un equipo de negociación en la Secretaría de Economía. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Aquí en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, vamos a abrir próximamente la misma licenciatura en negocios globales que tenemos, pero ahora en inglés, es decir, el programa de Global Business. Y justamente es esta apuesta de poder desarrollar estas habilidades blandas para entender al oponente, alguien con estas características como es Donald Trump, donde ningún libro de ninguna teoría y en ningún sitio de internet te dice Sí. justo una fórmula mágica, no hay recetas de cocina. Entonces, sí creo yo que la apuesta de México debe de ser por la educación, más allá de estar resolviendo bomberazos y apagándolos en el momento hasta que el incendio está desbordado. Cuando la Administración Federal de México entró 3 meses y medio antes que la de Donald Trump. Entonces, ¿por qué estamos ahorita en esta coyuntura? Pues por la falta de previsión, la falta de prospectiva, esta falta de cuadros que hay en Vaya. México, millones de mexicanos capaces, pero que pareciera que pues no se está apostando por eso, sino nada más reaccionar. El tema de los aranceles, doctora, inclusive no es nuevo. Ya en el 2017, 2018, también se dio la misma discusión, no digamos con la misma contundencia como la está haciendo Donald Trump y que ha estado presionando una y otra vez. En ese entonces recuerdo a Ildefonso Guajardo, que encabezó parte de esa negociación, de ese cabildeo. En este sentido, entonces, pues México se está quedando, salvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues no se observa, digamos, otro equipo, digamos, quizás detrás de él pueda haber un equipo importante, pero sí, no se observa algo mucho más robusto, doctora. Es que no lo hay. Recordaremos que los funcionarios de hace 2 sexenios les solicitaron sus renuncias, como se hace actualmente en el gobierno, pero ya no fueron recontratados y muchos de ellos que todavía permanecieron un par de meses durante el sexenio pasado, pues terminaron renunciando por el recorte a su salario. Entonces es triste, preocupante ver que Estados Unidos está con todo, mientras que del lado de México nada más estamos esperando a ver cómo recibimos la bola de fuego para luego ver cómo reaccionamos. Y de repente vemos muchos aplausos de que qué bueno que no nos pusieron aranceles el 1 de febrero. ¡Wow! Nos los han prolongado para marzo. O sea, ¿es en serio que estamos como sociedad civil aplaudiendo que nos están retrasando cuando tenemos la yugular aquí
porque desde nuestro lado no hemos hecho lo que en realidad nos corresponde hacer en materia de migración, de fentanilo, junto con el combate al crimen organizado. O sea, esto no puede ser. Este es el pensamiento de millones de personas que consideran que hay que aplaudir y que bueno, que ahí la llevamos y que nos estamos burlando del Golfo de México a Golfo de América y que ahora hay que nombrar a Estados Unidos como América Mexicana. Me parece que hay que irnos a los datos duros, hay que irnos a lo importante, no a lo superficial. Y yo creo que mientras no se enfoque y no tengamos una brújula política correcta, pues esto no va a dar creces, Gabriel. Un ejemplo clarísimo es que al día de hoy todavía no hay un relevo del embajador de México frente al gobierno de Donald Trump. Seguimos teniendo lo mismo y mientras tengamos lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados. Donald Trump ya ha designado un nuevo embajador y por cortesía y por costumbre y por protocolo se debería de hacer lo mismo. Y esto no se está dando, como tampoco hay ni más recursos económicos ni humanos para la red consular de México en Estados Unidos. Doctora Aribel Contreras Suárez, muchísimas gracias por esta reflexión. Seguimos atentos, por supuesto. Estamos de aquí al 12, entonces.